Una crisis se aproxima, 2023. En 1945 se formó la Organización Mundial de las Naciones Unidas y con ello comenzó el cumplimiento de este pasaje de Sofonía, capítulo 3, versículo 8. Pasaron casi 2400 años para que esa profecía se cumpliera. Porque nunca antes se había cumplido. Nunca había existido un sistema que hubiese organizado a todas las naciones junto con los reinos. Hasta que en 1945 se junta esta gente. Se le conoce como los Illuminatis. Es la matriz, es el cerebro quien maneja todo el sistema del nuevo orden mundial. Su propósito, ese fue el propósito de la fundación de las Naciones Unidas: unir todos los poderes políticos, religiosos, comerciales, militares, bajo un solo sistema de gobierno. Ellos, esta gente que estamos viendo, le llamaron en aquel momento Kingdom Now, el reino ahora. Es decir, formar el reino. Cuando ese reino ya esté fundado, dijeron ellos, entonces estaremos listos para darle el reino al hijo de Luciferino. En español, Lucifer. Y trabajaron, eso quiere decir que a partir de ese 45 comienza la fase final del nuevo orden mundial rumbo al establecimiento del reino de Luciferino, que finaliza con la bestia anticristo. Pero tan pronto en 1945 ellos iniciaron, e inmediatamente Dios, pásame el libro, el símbolo que tengo aquí, pásamelo todo. El símbolo que tengo en mi libro, Israel al filo de la profecía. Tenemos un reloj demostrando que Israel es el reloj del fin del mundo. Ese reloj estuvo paralizado. Es decir, sus manecillas, sus agujas estuvieron inertes por casi 2000 años. Pero tan pronto esta gente comienza a organizar la Organización Mundial de las Naciones Unidas, a preparar el gobierno del anticristo, inmediatamente Dios se dio cuenta que comenzaba la fase final. E inmediatamente resucita a su pueblo de Israel para cumplir la profecía del profeta. Cuando dice el profeta, o sea, dice, y nos dará vida después de 2 días. Y nos dará vida después de 2 días. Solamente 3 años después que nace la Organización Mundial de las Naciones Unidas, solo 3 años después, se da la restauración de Israel. Y con ello comenzó la fase final, completa ya. ¿Qué quiere decir? Que lo que el nuevo orden mundial cree que es el reino de ellos, al mismo tiempo, sin darse cuenta, ellos están poniendo punto final al fin de su sistema gentil, para que el Rey de Reyes y Señor de Señores regrese por segunda vez para instalar su glorioso reino sobre la tierra, el reino milenial.
Pero miremos este video y vamos a ver exactamente el nacimiento de Israel y esos 70 años que se terminaron de cumplir el 14 de mayo de 2018. Y con ellos comenzaron los 10 años en rojo. Y vaya si no están en rojo, porque este 2023 está bien en rojo. Y comenzaron en ese momento los 10 años en rojo. De acuerdo a lo que estamos viendo en estos momentos, el nuevo orden mundial termina de consolidarse en su totalidad en diciembre del 2015, cuando el entonces presidente Barack Obama, en la gran cumbre del milenio en París, anuncia que se cumplió el objetivo. El nuevo orden mundial ya estaba listo. Mire qué interesante, 2015, 2045. 3 años después nace Israel. 2015, 3 años después, los 70 años de Israel. O sea, que nada es accidental. Por eso se pone que Israel es el reloj de Dios. En aquel momento dijo Henry Kissinger: ya está todo listo, el nuevo orden ya está listo, todos los reinos ya se unieron. Dice, recuerda la profecía de Sofonía: y sucederá, dice Yahweh, que yo haré que se junten todas las naciones junto con sus reinos. En total en este momento son 204. Porque la última nación que se formó fue en diciembre pasado, con el ingreso de las Islas Vírgenes aquí en el Caribe, en el mar Atlántico. Y con ellos se forma 204 naciones con sus reinos. ¿Qué quiere decir reino? Estos reinos son pequeños poderes, pequeñísimos, como Qatar, que son no es una nación, es un reino tan multimillonario que se dio el super lujo de celebrar el Mundial de Fútbol, tan supermillonario que se dieron el lujo de construir estadios impresionantemente, inimaginablemente supermodernos, en un reinado que ni siquiera juegan fútbol. Es decir, que esos estadios los hicieron únicamente para el Mundial. Tan poderoso es ese reino, para que tengan ustedes en cuenta, Qatar y todos sus países Emiratos Árabes. Y entre todos sus reinados, recuerde que el propósito del nuevo orden mundial, ellos, era unificar todos los poderes: político, religioso. Y allí, en la sede de las Naciones Unidas, ahí está representado, aquí en este edificio, todititas las naciones y todos los reinos, entre ellos el Vaticano. Único poder religioso que tiene su propia sede en las Naciones Unidas. No existe ninguna otra religión, musulmanes, budistas, ninguna otra. Ninguna de esas religiones no tienen sede en las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir? Que el Vaticano está en nombre de todos los poderes religiosos. Es por eso que siempre vemos a lo largo de estos 77 años del nuevo orden mundial, 78 años del nuevo orden mundial, siempre hemos visto a los grandotes líderes religiosos inclinarse ante el Papa. El Dalai Lama, el máximo líder de más de 1.200 millones
de chinos, hindúes, casi, solo ellos hacen más de 2.000 millones. Y vemos al Dalai Lama, el super líder de los chinos, los hindú, que se inclina ante el Papa. Los mufti, que son los líderes religiosos del movimiento musulmán, más de 1.000 millones de seguidores. Todos ellos se inclinan ante el Papa. E inclusive, desde que llegó el Papa Francisco, que le llaman el Papa que vino a finiquitar lo que se llama el ecumenismo, prominentes líderes evangélicos, algunos idolatrados por ustedes los hispanos, como este señor de Guatemala, este señor de origen hondureño y otras personalidades de Sudamérica, evangélicos, y el famoso de aquí de Houston, que tiene su iglesia en un estadio. Todos ellos, lo vieron ustedes en la noticia este año, estuvieron allá con el Papa. Todos ellos formaron, ese es el sistema del nuevo orden mundial. Unificar, dice, todos los poderes políticos, religiosos, militares, todo. Cuando él dijo, Henry Kissinger, una vez que ya consolidemos todo el nuevo orden mundial, dijo, ahora que ya lo hicimos, entonces desataremos la Agenda 2020-2030. O sea que es el momento, según lo que podemos interpretar con esas palabras, era el momento de lanzar el caballo blanco. Ese caballo blanco, para que ya el caballo esté listo completamente en la conquista y estar listo para que lo monte el hijo de Luciferino, a quien dice que se le dará una corona, lo que quiere decir que no es rey. Para aquellos que hacen sus propias interpretaciones de Apocalipsis, que el caballo de Apocalipsis 6 representa el Evangelio, no, señor, no representa el Evangelio. Primero, porque la iglesia no hemos sido enviados a conquistar. Porque la palabra conquista significa que si tengo que matar pueblos enteros, voy a matar pueblos enteros, como lo está haciendo Rusia en este momento con Ucrania. La iglesia no hemos sido enviados a conquistar, la iglesia hemos sido enviados a predicar el Evangelio, la luz del Evangelio, y a sembrar el reino de Dios en cada alma, en cada corazón que se convierte a Jesús. Ese es el mensaje de la iglesia. No estamos llamados para formar ejército, ni estamos llamados para que la iglesia se involucre en política. De hecho, los movimientos políticos pseudo cristianos que se han levantado en nuestra América Latina han sido una catástrofe después que llegaron al poder, demostrando que el que se mete al pantano de fijo va a salir lleno de lodo. Una vez que tienen todos los poderes, así que ese personaje, ese caballo blanco que salió conquistando para conquistar, y luego dice que el que lo montaba, uno, se le da una corona. No puede ser Jesús, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no necesita que nadie le regale corona, porque desde antes de la fundación del mundo Él ya era Rey de reyes, Señor de señores. Él no necesita que le regalen corona, Él es Rey. Le preguntó Pilato, le dijo Pilato, ¿eres tú rey? Y le dijo, tú lo has dicho. Mientras que a este personaje de Apocalipsis 6 dice que se le da una corona, lo que indica que no es rey. Es el anticristo. El caballo surge entonces, podremos entonces interpretar que el 2020, la Agenda 2020-2030, es el sistema consolidado del nuevo orden mundial. Es decir, sale para el control de los seres humanos ya, para estar listo a entregar el poder al hijo de Luciferino. No hay duda
de que esta pandemia es un proyecto de ellos. Y con la pandemia ellos consolidan en su totalidad el nuevo orden mundial. Lo que ningún líder mundial político lo había podido lograr. Lo intentó Adolfo Hitler. Lo intentó Napoleón Bonaparte. Lo intentó Alejandro el Grande. Lo intentó el comunismo. Ninguno de ellos lo pudieron lograr. Pero una vez que está el nuevo orden mundial, desatan el caballo blanco, los preparativos de ese caballo blanco para el control del terreno. Y es la Agenda 2020. Con esta pandemia llamado coronavirus, que extraño que hasta el mismo nombre, coronavirus, podría interpretarse también, podría, sí, vale la pena hacer un análisis, porque dice que se le dio una corona. Al darse una corona, que sí que entra para controlar, porque con esta pandemia lograron lo que ninguno de esos líderes que mencioné lo lograron con esta pandemia. Hicieron que toditititita la humanidad, desde los más encopetados del mundo hasta los más humildes campesinos, indígenas, cayeran de rodillas ante esta pandemia. A todos se nos obligó, y en su momento todos sin excepción tuvieron que usar un cubreboca. Se nos cerró en su totalidad y nos obligaron a encerrarnos a la fuerza en nuestra casa. Cerraron toditititita nuestras iglesias y lo lograron. Cerraron todos los estadios, cerraron todo el sistema, todo el sistema en su totalidad en esta pandemia. ¿Qué significó? Era el éxito que ellos estaban esperando. Lo lograron. Pero ahí es cuando entra la mano de Dios. Me decía ese amigo allá en Miami, ese diciembre del 2020, acuérdate de mí, 22 va a comenzar algo serio, pero el año en que ellos tienen preparado específicamente va a ser el 23, porque el 23 se les va a empezar a desquebrajar. Desde el 22, dijo, se les va a empezar a desquebrajar y van a entrar en una crisis ellos mismos. Y en su crisis van a comenzar a cometer locuras, que es la parte final de este mensaje que vamos a ver. En el 2020, a finales del 2020, o más bien en el 2021, ellos están celebrando con creces el control total de los seres humanos. Todo lo tenían controlado ya. Todo, absolutamente. E inclusive, ¿por qué sabemos que esta pandemia viene del mismísimo infierno? Porque esta pandemia, lejos de traer un avivamiento a la iglesia, ha traído una catástrofe espiritual sin precedente. De hecho, acabo de grabar en el mes de octubre, allá en Bruselas, Bélgica, el tema avivamiento o enfriamiento. Y que tiene que ver algo parecido, porque creo que lo vamos a tocar el domingo, el lunes aquí. Yo no sé, Pastor Miguel, si el lunes va a ser solo para líderes o va a ser abierto. Necesito que me digan eso para saber. De manera que lo tienen todo preparado. 2021 celebran con creces la gran estatua de Nabucodonosor, la cabeza de oro, plata, bronce, hierro, los dedos de los pies. La gran estatua ya está construida.
E inclusive hasta lograron hacer en la gran estatua del nuevo orden mundial que todos los seres humanos cayeran de rodillas ante la corona. ¿Cómo se llamaba la pandemia? ¿Cómo? ¿Y ante quién cayeron de rodillas? No. Estamos hablando de todos los seres humanos, seamos realistas. ¿Ante quién cayeron de rodillas? Coronavirus. ¿Cómo sucedió con Nabucodonosor? Ellos tenían celebrando con creces el 2021. Pero ahí viene la parte final de la visión. Y si tú, oh rey, mirabas esta impresionante estatua y mirabas cuando ya se formó, pero va a pasar algo de momento. Cuando ellos ya celebraban con creces el triunfo, se empiezan a dar los pasos de un caballo rojo. Ese caballo rojo, el nuevo orden mundial lo podía sospechar de cualquiera. Tal vez de los venezolanos. No estoy hablando del pueblo de Venezuela, del régimen de Venezuela. O el régimen de Cuba. O cualquier otra nación loca que se levantase allí haciendo guerra. Pero jamás, nunca imaginaron ellos, los del nuevo orden mundial, que quien iba a poner en gravísimos problemas la gran estatua de Nabucodonosor iba a ser nada menos y nada más que uno de los 5 pilares que forman el nuevo orden mundial. Porque esas 5 son los que fundaron el nuevo orden mundial. Estados Unidos de América con el símbolo del águila. Rusia con el símbolo del hierro. China con el símbolo del hierro y el dragón. Francia y Gran Bretaña con el símbolo del barro. Y esas 5 gigantes potencias, que son las que tienen su gigantesca oficina en el penthouse de las Naciones Unidas, que se conoce como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es el más grande. Está por encima de la Asamblea de las Naciones Unidas. Ellos son los meros. Ahí están los Illuminati. Todos esos Illuminati forman parte de esas 5 gigantes. Así que ellos podían pensar que tal vez esos pasos del caballo rojo se iba a iniciar en su momento, porque se lo sabe, pero nunca imaginaron que iba a ser de ellos mismos. A lo mejor ellos pensaron, Maduro, como es medio loco y todo ahí, iba a desatar pero ¿qué les preocupa a ellos? Lo pueden neutralizar en minutos. Cuba, no, pues es una isla. Pero de momento, como dice aquí el pasaje, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven, y salió otro caballo de color rojo, y al que lo montaba le fue dado poder. O sea, que el que lidera, según ahí, no es una persona, una nación así común y corriente. Va a estar al frente de una super nación. Si el que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra. Es decir, cuando celebraban con creces en el 2021 con la pandemia, había ese cierto miedo, temor. La gente estaba con miedo. Los gobernantes todos estaban dóciles y los evangélicos súper dormidos. Cuando ya celebraban con creces, para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una súper gran espada. Es decir,
no es Venezuela. Venezuela no tiene un super ejército y mucho menos una super espada, hablando de armas nucleares. No es Cuba. Cuba no tiene un super ejército y mucho menos una super espada, o sea, armas nucleares. Y de momento, en febrero, que este febrero se cumple un año, se levanta este hombre que usted está viendo allá en la esquina. El líder de esas 5 superpotencias. Y decide invadir a un país que prácticamente, si lo hablamos en el término bíblico, era aquel muchachito todo chorreado, aquel muchachito rubio, chorreado, llamado David, que se enfrenta ante un poderoso gigante con un ejército detrás, impresionante. Eso era Ucrania. Se suponía que cuando los rusos deciden invadir a Ucrania, por lógica militar, lo más tardar en 3 semanas, una vez que entrara ese super ejército con este hombre a invadir, lo lógico era que Ucrania cayese de rodillas y se rindiera. Pero nunca imaginó, ni Putin ni los del nuevo orden mundial, que se iba a levantar un joven en Ucrania, un político bastante joven en Ucrania. Para el colmo, ni siquiera es militar. Era un político cómico que apenas acababa de ser nombrado presidente. Y ese joven cómico descendiente, espérese, porque el lunes, ¿a dónde se me fue hermano Miguelito? Quería estar seguro, hermano Miguel, pregúntenmele por ahí. ¿Cómo va a ser el lunes? Porque es uno de los personajes que vamos a ver el lunes, a este joven, Vladimir Zelensky. Y se para ese joven que ni siquiera es militar y se le pone al frente, al estilo de David, frente al gran Goliat llamado Vladimir Putin, y le dice: no nos vamos a rendir, vamos a pelear. Y le dice: Dios mío, es que esto es algo, espérese la parte final, esto es algo, hablando con lógica, incoherente. Es como que digamos que Estados Unidos decide invadir El Salvador y que todos los salvadoreños están seguros que le van a pegar una leñateada a Estados Unidos. No lo van a hacer. Eso es exactamente lo que estamos viendo Rusia con Ucrania. Por lógica, era que en 3 semanas cayeran de rodillas. Mañana estoy hablando pasos, el camino a Gog y Magog, mañana desde San Marcos. Porque en este momento el oso, él representa al oso en la Biblia, está herido, el oso está herido y está con sangre. Porque él esperaba en 3 semanas, nunca imaginó que iba a llegar a 1 año, que va a cumplirse ya. Y este 2023, para mí, la crisis profunda que estamos ya palpando, tiene que ver precisamente con eso mismo de esa guerra. Al enviar Alemania, Inglaterra y USA sus nuevos tanques modernos de guerra a Ucrania, es una prueba de que se prevé una ofensiva muy peligrosa en la guerra de Rusia y Ucrania.
y que podría acrecentar más las tensiones en el nuevo orden mundial. Rusia, antes de aceptar una rendición del oso herido, el tema de mañana, el camino a Gog y Magog, porque Rusia se va a tener que retirar. Pero se va a retirar herido para el cumplimiento de la profecía. Rusia, antes de aceptar una rendición del oso herido, provocará mucho dolor todavía en Ucrania. ¿Por qué lo sospechamos eso? Precisamente por esto, que ha sido la noticia de todo este fin de semana. Donde Alemania, Germany, desde que comenzó la guerra, Alemania ha estado frío, no se ha querido meter. ¿Por qué? Porque el oleoducto del gas licuado, tema que vamos a ver mañana, que dice el Señor, te traeré con carnada. Porque todo el oleoducto del gas licuado de Rusia desemboca en el Mar Negro, en las costas de Alemania y Holanda. Por eso Alemania no se había querido meter. Pero viendo que en este momento prácticamente el super oso ya está herido, está derrotado, en otras palabras, está derrotado. Y es más peligroso un oso herido que cuando está completo. Y allí que de momento, oliendo Putin que prácticamente va a tenerse que retirar, como dicen en Nicaragua, sin el santo y sin la limosna. Así que antes de hacer eso, va a ser un baño de sangre que va a provocar graves crisis. Ante esa sospecha del nuevo orden mundial, es cuando deciden, en estos momentos, enviar super tanques, los más impresionantes modernos, los tanques modernísimos, con tecnología del milenio. Están entrando en estos momentos ya a Ucrania, lo que indica que los siguientes meses va a desatarse una crisis fuertísima. Confiemos en Dios, que no se produzca un ataque de bomba sucia, es decir, residuos nucleares, en su retirada de Rusia, que provocaría, de acuerdo al Apocalipsis, y que lo toco en el libro Israel al filo de la profecía, una contaminación. Y allí vamos en ese camino, en esa profecía. Podría darse allí o podría darse en el tema de mañana, porque después de esa herida, él ya está listo. En junio de este año ya está preparado otro paso, exactamente en la profecía de Gog y Magog. Eso, por supuesto, estos pasos peligrosísimos que se están dando acrecientan a gigantescos pasos una crisis de grandes proporciones, política, militar, y por supuesto dentro de la economía del mundo que va a afectar, porque alguien tiene que pagar esta gigantesca guerra, y eso significa crisis. Mientras el nuevo orden se agarra la cabeza, ¿cómo solucionar este problema? ¿Cómo sacarlo adelante? Tiene otra crisis que ya se le está yendo de la mano. No saben cómo solucionarlo. El cambio climático. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre esta plaga, y no se arrepintieron.
Porque no lo hicieron ni en la pandemia, ni estamos viendo arrepentimiento en estos impactantes cambios climáticos que estamos viendo sin precedentes. Un cambio donde el verano pasado se rompieron todos los récords de temperaturas. Que se diera en Madrid, España, temperaturas de 49 grados centígrados. Vocablo que utilizamos popularmente todos los latinos. Eso tal vez se puede dar en Arizona, pero no en Madrid, España. Que en el mes a finales del mes de agosto, comenzando noviembre, que estuve en Bruselas, Bélgica, los mismos belgas, anglosajones, allí, al final de uno de los cultos, el pastor Edgar Vega se sentó con todos los pastores ahí belgas también que vinieron. Me decían estos ancianitos belgas, anglosajones, me decían: Antonio, toda mi vida he vivido en Bruselas, Bélgica. Y toda mi vida, el mes de agosto entrando noviembre, es frío. Estamos bajo cero. Y sin embargo, dijo, en este momento estamos en lo que aquí en Estados Unidos le llamamos 70 grados. Que para los europeos es verano. Me dijo, nunca habíamos estado a 70 grados. A finales de octubre, noviembre. Tenemos que estar bajo cero. Dijo, estamos viviendo un verano que nunca lo habíamos visto. Producto de ese impacto, de ese cambio climático, que el nuevo orden mundial no tiene ninguna forma. Ellos siempre han querido jugar a ser dioses, pero no pueden ser dioses. No tienen el poder, no tienen la capacidad que solo la tiene el único soberano Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Yahweh de los ejércitos, que puede controlar los aires, las tormentas, las potestades. Solo para que tengamos una idea. Van sus discípulos montados en la barca, allí en el mar de Galilea, y de momento, qué sé yo, dice que fue la cuarta vigilia, quiere decir que era más o menos la 1, 2 de la mañana. Se levanta una tormenta terrible. Y todos estos, la mayor parte de estos apóstoles, Pedro, Andrés, Felipe, todos eran pescadores, todos eran marinos, sabían cómo enfrentar una tormenta. Pero en aquel momento miraban que la tormenta era tan grande que definitivamente iban a sucumbir. Y eso nos pasa hasta nosotros hasta hoy en día, cuando caemos en graves crisis, problemas, en ataques, en todo. Solo hasta que ya estamos al borde del desastre nos acordamos que ¿y Jesús? Hasta entonces nos acordamos de buscar a Jesús. Dígame si no es cierto. Hasta que ya está con el agua hasta aquí. ¡Jesús! Desde el comienzo Jesús estaba con ellos allí. Allí iba una parte de la proa del barco dormidito. Ellos lo ignoraron en la tormenta. Cuando ven que van a sucumbir, Pedro reacciona y dice, Pedro, ¿y el maestro? Está dormido. Vaya, despiértenlo. Díganme que vamos a perecer. Y ahí imagino que llegan corriendo. Señor, Señor. Se levanta el Señor y salen todos ellos asustados. ¿No ves que perecemos? Y se levanta sereno, y se para en la proa del mar y señala la tormenta. ¡Tormenta, sujétate!
climático, párate. Olas, cálmense. Se para la tormenta, se para el cambio climático y desaparecen las olas. Y se quedan los apóstoles viendo entre todos ellos. Entonces dice: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Ese es nuestro Dios. Eso es lo que el nuevo orden no puede hacer. No puede manejar. Y se viene un ángel y golpeó al sol para que quemase sobre la tierra. ¿Qué provoca eso? ¿Vieron ustedes el viernes? ¿Lo vieron? Las noticias. El gigantesco caquete de hielo que se quebró del tamaño de Inglaterra en la Antártida. Esa fue la noticia. Están viendo ustedes ahí gigantesco, pero impresionante, el gigantesco, del tamaño de Gran Bretaña. Mostrando un impacto climático sin precedentes. Ese impacto climático que lo estamos viendo sin precedentes de 2023. Los californianos, después de tener 7 años consecutivos de sequía, de profunda sequía, de momento se le viene una tormenta ciclónica, así le llamaron, tormenta ciclónica, y ha producido inundaciones sin precedentes, incluyendo en las grandísimas mansiones de los ricos y poderosos, incluyendo el príncipe Harry de Inglaterra, que tuvieron que evacuarlo. Esas inundaciones, como vemos allí en el carro rojo, eso que está viendo, eso es exactamente en este mes de enero en California. En el centro de los estados, inclusive en este momento que está esta misma noche entrando otra tormenta sin precedentes, también le están llamando, igual a todas las están llamando tormenta ciclónica, porque vienen con vientos terribles. Como vio esa casa de aquí abajo, en esta parte aquí, mire, ustedes la vieron en la noticia. Ese era un negocio completamente, en su totalidad, el negocio ese se congeló. ¿Qué es lo que está viendo usted ahí? Decían los expertos, algo sin precedentes. La otra parte final, Búfalo. Que si bien es cierto, ellos están acostumbrados a la nieve, ha sido obvio que los neoyorquinos, solamente en esta última tormenta, más de 50 muertos en la zona de ellos. Acumulado de nieve que superaba el 1,5 metros, así. 1,5 metros de nieve. Todo esto está haciendo que este 2023 se le está yendo en su totalidad de las manos el control al nuevo orden mundial. Y entre ese descontrol, con todo lo que ellos planificaron hacer en la inmensa estatua, está el grandísimo, gravísimo problema de la inmigración. No existe, no hay forma de solucionarlo. Es que no hay. No hay manera. En el mes de diciembre me tocó acompañar a varios cónsulos junto con nuestra policía allá en McAllen, Texas. Y vamos a nuestros cónsules a lo largo del muro
Allí estaban nuestros oficiales y todos, y nos sentamos en la oficina para contar la situación incontrolable. No existe la posibilidad. El presidente Joe Biden no tiene la más mínima posibilidad de solucionar este problema. Ni demócratas ni republicanos. No saben. Es decir, la parte que vamos a ir ya, la estatua se está desboronando. Y esto que está provocando este 2023 es lo que está provocando el tema. Volvemos al lunes, la pregunta. El lunes va a ser general, va a ser abierto. Gritos por un Mesías. Eso quiere decir que ellos van a acelerar la crisis que les va a provocar este 2023. Van a acelerar rápidamente antes que se les caiga, empujar al hijo de Luciferino. Van a empujarlo. Santísimo Dios. Si todo esto se les está yendo de la mano, están desesperados. La estatua se está comenzando a desboronar. Los europeos están, ¿cómo se dice? Desconsolados o turbados con lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Estados Unidos se le está yendo de la mano la situación que es parte del nuevo orden mundial en América Latina. No pueden controlar, en este momento ya no se puede controlar Colombia. Y de momento, en este momento, como acabamos de ver este fin de semana, este lunes, más bien este lunes, la cumbre del CELAC. De momento vemos a ese nuevo líder que ha sido nombrado en Brasil, Lula da Silva. Y de momento Lula da Silva comienza a hablar con el presidente de Argentina y con nosotros, presidente, a formar su propia moneda. Según ellos, para ya no depender del dólar. Y de momento comienzan a hablar los chinos también de otra nueva moneda. Por supuesto que eso no se va a dar, pero si se está dando esta provocación, eso quiere decir que el nuevo orden mundial va a agilizar sus piezas, sin darse cuenta, agilizar su propio tiempo hacia el fin del mundo. O sea, hacia la gran tribulación. Impresionante esta profecía. Tengo muchos de estos temas de la cuarta bestia en mi canal de YouTube, o la visión de Daniel, la estatua de Daniel. Lo que viste de los pies y los dedos de los pies, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mire qué impresionante. Está hablando la consolidar la estatua en la visión que le está viendo, que miró Nabucodonosor. Y Daniel le dice: tú, oh rey, mirabas una estatua de oro, mirabas la plata, bronce, hierro. Mire qué interesante, las 5 potencias. Las 5 potencias. Babilonia representaba la cabeza de oro. En el siglo XXI, los Estados Unidos de América. ¿No es cierto que todo el mundo codicia el oro? ¿Cierto o no? En especial las mujeres, ¿verdad? Y allá en los 60 y todos los hombres, todos, y los rusos querían andar dientes de oro. Porque todo el mundo codicia el oro. Ahora entiende por qué todo el mundo se quiere venir a Estados Unidos.
Los Estados Unidos representa ese oro. Es el país más codiciado. Las multitudes de estas millares de inmigrantes han decidido arriesgarlo todo en sus propios países, todo, por el deseo de buscar esa cabeza de oro. La plata, o sea, las 5 potencias representadas ahí. Y si tú, rey, mirabas cómo se formaba aquella impresionante estatua, y cuando ya estaban formando, que se termina de consolidar con los dedos de los pies, lo extraño, le dijo, señor rey, le dice Daniel, es que los dedos de los pies era de barro mezclado con hierro. Si cuando esté listo todo eso ya, mire lo que comenzará, le dijo él. Dice, por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. La prepotencia del imperio ruso-chino, esa prepotencia del hierro, donde no existen libertades, donde solo existe la ley de ellos. Y la fragilidad de la democracia. Estados Unidos y todos los países demócratas. La fragilidad del barro. Y si no, mire lo que está pasando en Perú, que es otro de los dolores de cabeza del nuevo orden mundial en este momento. ¿Por qué? Porque el barro es un grandísimo problema y lo estamos viendo en vivo y a todo color en Perú. Formaron como 30, 20, 40 partidos políticos, todos de barro. Y cada uno de estos 30, 40 partidos quiere tener su poder. Y si el candidato que está de presidente no es el de ellos, entonces como el barro se calienta y se empieza a desbaratar, ahí está el resultado. 5 presidentes en menos de 5 años en Perú. Porque el barro no se puede consolidar. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas. ¿Quién iba a creer que quienes fundaron el nuevo orden mundial era Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia? Iban a formar las Naciones Unidas y el Alto Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Pero qué dice la profecía? Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro tampoco se une con el barro. No me vengan a decir ustedes que los rusos creen en la democracia. Por favor, eso es una burla. No me vengan a decir ustedes que los chinos creen en la democracia. Por favor, eso es una burla. Pero todos forman el nuevo orden mundial. O la gran estatua. Pero le dice, pero así como no se pueden mezclar, así se dividirán. Este 2023 inició con la invasión de Rusia, febrero del año pasado. Y está terminando con el peligro de que la gran estatua. Esos son los gritos que están pegando en este momento los líderes mundiales. Todititititos los líderes mundiales. Están pegando gritos, como vemos en la imagen. Todos ellos ahorita mandando tanques de los más supermodernos, de los más poderosos de Estados Unidos, lo mejor de los tanques de guerra norteamericanos modernos, lo mejor de tanques de guerra de los alemanes, los famosos leopardos.
lo mejor de los Gran Bretaña. Todos en la desesperación de evitar que la gran estatua se desbarate rápidamente. Si todo esto se está dando, si comenzó ya el desquebrajamiento en este 2023, en esta crisis, que lo vamos a ver más cruda, porque apenas estamos en enero. Ya Rusia comenzó a acrecentar sus ataques. ¿Qué va a pasar en febrero, marzo, abril? ¿Qué va a suceder con las frágiles democracias como la de los peruanos? Y si Lula da Silva, junto con el presidente Fernández de Argentina, con los otros presidentes, están proponiendo hacer un frente contra el dólar americano, que es la moneda del nuevo orden mundial. Entonces eso quiere decir que los del nuevo orden mundial van a empezar desesperadamente, sin darse cuenta ellos, ciegamente, a caer en la propia profecía. Desesperadamente a promover a ese hijo de Luciferino. De allí que le van a crear una crisis sin precedente 2023, para que el 2024 año, véngase el lunes, año en que en Estados Unidos, que es la cabeza de oro, van a estar pegando gritos, pero gritos, para que regrese el anciano de rostro fiero y que sea él el hombre que entregue el poder, imitando la Trinidad de Dios. La pregunta del $1.000.000 en este momento que estamos finalizando: ¿y qué está pasando con la iglesia? ¿Cuál es el papel de la iglesia? Solamente el 2022, documentado ya, 7.200 pastores renunciaron a su ministerio. 7.200 pastores. Eso quiere decir que está pasando a la iglesia una crisis sin precedentes. Y ustedes, el concilio de la Elín de aquí, lo vivieron en carne propia allí mismo en San Marcos. Si Satán está atacando a la iglesia desde la propia cabeza, que es el ministerio, de allí que en este momento la crisis dura. Me decía un buen hermano funcionario en el gobierno de Nicaragua, en estos días que estuve en Nicaragua, un buen hombre de Dios, me decía: hermano Bolaine, es decepcionante, nuestros pastores mismos, todos andan desesperados por el materialismo. Y no están advirtiendo. Son pocas las iglesias excepcionales como Pastor Sarabia y su núcleo de siervos que componen ellos. Pero son pocos. No estamos escuchando en la inmensa mayoría de las iglesias. No hay un despertar, no hay un llamado a decir: hermano, arrodillémonos, oremos, hagamos vigilia como están haciendo esta noche ustedes vigilia. Vamos de rodillas, arrodillémonos, volvamos nuestro rostro al Rey de Reyes, porque si en la estatua se está desbaratando, quiere decir que el Rey viene pronto. Porque la parte final de este pasaje
viene, dice, y entonces, oh rey, mirabas tú, oh rey, cuando los dedos de los pies empezaron a desbaratarse y la estatua comenzó a desmoronarse. Cuando eso sucedió, oh rey, le dijo, tú mirabas en tu sueño que desde la profundidad del espacio una roca no cortada por mano humana se desprendía del cielo, y esa roca vino y pegó con impacto, pegará con impacto sobre la estatua, y de esa roca se instalará un reino que nunca más será vencido, que nunca será vencido, el reino milenial de Jesús. Entonces, si comenzó a desmoronarse, eso quiere decir entonces que el arrebatamiento de la iglesia está cerca. ¿Y por qué lo creemos? No. Claro que a mí me gustaría escuchar ese montón de falsos profetas que al estilo en la época, es lo que hablo en profundidad, con todo respeto, en profundidad. En este libro, Camino al falso profeta, y hablo 24 hojas, dedico a Jeremías, ese profeta bravo, duro, al que siempre le tocó bailar con la más fea, porque tuvo el privilegio de nacer en una familia sacerdotal, y cuando Dios lo llama en un momento en que Israel está cayendo en una crisis espiritual sin precedentes, de lo que vamos a enfocar un poquito el lunes. Y los sacerdotes del templo de Israel, llenos de soberbia y de materialismo, exactamente lo que está pasando. Venían y llamaban a los profetas que ellos querían escuchar, a los que les hablaban bonito en el oído. Venían los grandes, hasta títulos se dieron, ahí está en Jeremías, se llamaron los profetas de las naciones. Y venían y le daban los púlpitos, los mejores púlpitos del templo eran para ellos. Y venían ellos y decían, pueblo de Israel, este año 23 viene prosperidad, prosperidad y prosperidad y prosperidad. ¡Ah, qué rico, qué bueno para irme de vacaciones a las playas! Pero se levanta Jeremías y se para en el púlpito y le dice, no es verdad. En estas condiciones espirituales que están viviendo ustedes, no viene bendición, viene juicio. Se enfurecieron los sacerdotes y ordenaron, saquen a Jeremías del púlpito, no permitan que ese hombre vuelva a trepar al púlpito, le prohibimos terminantemente. Y le cerraron el púlpito a Jeremías, lo echaron del púlpito. Sus propios hermanos hicieron un complot para matarlo, sus hermanos en la carne. Su papá lo desheredó. En uno de los viajes que anduve allá en Israel con los hermanos, los llevé a la zona donde vivió Jeremías. Y la tierra que le quitaron a él, sus propios padres. Ahora entiendo por qué en el libro menciono esos dos hombres, Elías y Jeremías, que en su momento desearon morirse. Imagínense que Jeremías tenía que ir, solo podía llegar al atrio del templo, porque no le permitían el púlpito, le cerraron los púlpitos. Estaba prohibido por los grandes encopetados que no pudiesen aceptar a ningún Jeremías en los púlpitos de ellos. No, solo a los que adulan, a los grandes profetas de las naciones, los que adulan. Bendición, prosperidad, prosperidad y prosperidad. ¿Cuál prosperidad? Si lo que estamos viendo en el mundo es crisis.
¿Cuál es la prioridad espiritual si lo que estamos viendo en una iglesia, a excepción de ustedes en el INDE, en un aplauso, porque todavía ayunan, todavía vienen de vigilia, se arrodillan? ¿Dónde está el resto de las iglesias de aquí, Austin, en este momento? Todas están dormidos. No, no dormidos, están clavados en Facebook, en TikTok. Así que este 2023 lo que estamos viendo es una crisis que es en todos los entornos, incluyendo la iglesia evangélica, la propia iglesia evangélica. Les recomiendo ver ese estudio que grabé desde Bruselas, Bélgica. ¿Avivamiento o enfriamiento? Porque como vamos a ver el lunes, está pasando la inversa. Mientras la iglesia está fría, en Israel está pasando un fenómeno. Por eso el tema, gritos por un Mesías. Así que, mi hermano, si todo esto está, la gran estatua, como vemos en esta imagen, se está desboronando. Hay algo grande. Todavía no sé, estoy viendo qué es lo que quiero compartir este domingo en San Marcos. Pues me voy a preparar por lo que mis amigos, esas bendiciones que mi Altísimo me ha permitido dar. Que solo me hace recordar, como dijo Pablo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo. Porque no tengo dinero, no tengo plata, no tengo oro como para salir a sobornar. Pero mi Altísimo manda la información de personas que usted no tiene imaginar. Y esas declaraciones de esos impresionantes rugidos en el espacio, lo que sucedió en octubre del año pasado y lo que acaba de pasar la semana pasada, allá. Y las palabras gruesas que están diciendo nuestros científicos, gruesas. Es decir, está a punto. Un ejército de allá está a punto de ser expulsado hacia la tierra. Están a punto. Por eso todo este movimiento feo que estamos viendo en la tierra. Si eso es así, entonces el rapto está a las puertas. Terminémonos y preparémonos con este tema.